Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión informativa de La Vuelta al Mundo por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. México elige hoy por primera vez en la historia a todos sus jueces, aunque en medio de la confusión por la complejidad del proceso y la extensa lista de candidatos. Unos comicios apoyados por el oficialismo pero criticados por la oposición que se manifestó durante toda la jornada. Elecciones ajustadas en Polonia. Los resultados a boca de urna ponen casi a la par al alcalde de Varsovia, el liberal Rafał Trzaskowski, y al conservador Karol Nawrocki. Sin embargo, se espera que los resultados oficiales de estas presidenciales se publiquen este lunes. Ucrania lanzó un ataque con drones que destruyó más de 40 aviones rusos en lo profundo de su propio territorio, mientras que Rusia lanzó la mayor cantidad de drones a territorio ucraniano desde el inicio de la invasión. La ofensiva se dio tan solo unas horas antes de que ambas partes se sienten a conversar en Turquía. Este lunes se cumple un año desde que Claudia Sheinbaum fue elegida como primera presidenta de la historia de México. Celebraciones en medio de una elección inédita. Todos los jueces del país. Lea Jurel tiene los detalles. Por primera vez en la historia de México, en vez de diputados, alcaldes o presidentes, esas papeletas llevan nombres de magistrados. Esta elección es la espina dorsal de una reforma constitucional que, según la presidenta Claudia Sheinbaum, permitirá combatir la corrupción y los privilegios en el Poder Judicial. La justicia hasta hoy ha sido nada más para los que tienen dinero, y esa es la verdad. Entonces, qué bueno que ahora también los pobres puedan tener acceso a la justicia. Cuando nos toca a nosotros enfrentarnos a una situación que sea manejada por un magistrado o algo así, es cuando decimos, ay, pues ¿quién nos eligió? ¿No? Entonces, ahorita que nos están tomando en cuenta es muy importante poder participar. Otros cumplieron con su deber ciudadano, pero lamentaron la dificultad para elegir a los jueces entre cientos de candidatos desconocidos, lo que puede requerir horas de investigación para quien desee votar con acierto. No estamos muy preparados para dar nuestro voto. Creo que necesitamos más información. Para futuros ejercicios tendríamos que tener esa oportunidad de que nos informen mejor. Ese es, de hecho, uno de los argumentos centrales de la oposición mexicana, que llamó a boicotear una elección que califica de fraude. Sus partidarios salieron a las calles del centro de Ciudad de México este domingo para protestar contra lo que consideran un ataque contra la independencia de la justicia. Simplemente mandar a la tumba al Poder Judicial y a un último contrapeso que teníamos contra el autoritarismo del Ejecutivo. México es, junto con Bolivia, el único país del mundo en el que se celebran elecciones judiciales a nivel nacional. Sin embargo, esas elecciones son habituales a nivel estatal en Estados Unidos y en Suiza también se eligen algunos jueces locales. En Polonia, los reportes a boca de urna de las elecciones presidenciales sugieren un empate técnico entre los dos candidatos. El alcalde de Varsovia, el liberal Rafał Trzaskowski, y el conservador Karol Nawrocki. El primero ya se había adjudicado la victoria durante un momento de la noche después de que el conteo le diera una leve ventaja, mientras que el segundo se mostró confiado en que ganaría ya que la diferencia era muy pequeña. Sin embargo, los números oficiales se conocerán mañana. Il faut attendre des résultats officiels et on va voir quel groupe ont voté pour Rafał Trzaskowski. Hay que esperar los resultados oficiales y vamos a ver quién votó por Rafał Trzaskowski. Pero pienso que era duro para un centrista conseguir votos de la izquierda y de la derecha. Aquí lo que es más importante es ver que en Polonia la extrema derecha y en todas partes de Europa está creciendo. Tenemos que intentar que la centroderecha y la izquierda trabajen juntos para hacer bien a los europeos. En noticias de la guerra en Ucrania, Rusia lanzó sobre su vecino unos 472 drones durante la noche de este domingo, el mayor número de estos artefactos desde el inicio de la guerra, mientras que en la región rusa de Kursk, las autoridades denunciaron ataques con drones ucranianos que provocaron incendios residenciales después de que los escombros cayeran sobre casas de civiles. El ejército ruso dijo haber interceptado 53 drones en menos de 2 horas.
Este domingo también el Servicio de Seguridad de Kiev lanzó otra ofensiva que alcanzó 4 bases aéreas y afectó a unos 40 aviones de combate. Esta fue definida por el presidente ucraniano como brillante y catalogada por Moscú como un acto terrorista. Todo ello se produce antes de que ambas partes se sienten este lunes en la mesa de negociaciones en Turquía para trazar un plan de paz. Marta Moya con los detalles. Kiev saca músculo militar en territorio ruso. El Servicio de Seguridad ucraniano lideró este domingo la que ha denominado como Operación Telaraña, una ofensiva con drones contra bombarderos rusos preparada durante más de un año y medio. Las aeronaves, que habrían sido introducidas de contrabando y ocultadas en camiones, afectaron a 4 bases aéreas, incluida una en la lejana Siberia, y que según Kiev dañaron 41 aviones de guerra. Una operación elogiada por el mandatario ucraniano. Se llevó a cabo una brillante operación en territorio enemigo, únicamente contra objetivos militares y contra el equipo utilizado para atacar a Ucrania. Rusia sufrió pérdidas muy tangibles, absolutamente justas y merecidas. La ofensiva fue catalogada por Moscú como un acto terrorista y en un primer comunicado el Ministerio de Defensa confirmó los hechos. Dijo que no había víctimas mortales y que algunos de los perpetradores habrían sido detenidos. También desde las filas del Kremlin afirmaron que Ucrania busca dinamitar los diálogos de paz en Turquía. Kiev está desestabilizando la situación antes de las conversaciones en Estambul, lo cual es inadmisible. Zelensky ratificó que enviará una delegación al país otomano para hablar con Rusia sobre el memorando de paz. Y en la víspera decía: La situación en el frente sigue siendo difícil. Moscú también prosigue su ofensiva con drones y misiles en suelo enemigo, mientras mapeos en terreno sostienen que los rusos habrían tomado 450 kilómetros cuadrados solo en mayo, su mayor avance en medio año. Según filtraciones citadas por Reuters acerca de lo que se hablará en Estambul, además de exigir una tregua de 30 días, Kiev busca que la ubicación de la línea del frente actual sea el punto de partida de las negociaciones territoriales y que no haya reconocimiento internacional a la soberanía rusa sobre la ocupación parcial de Ucrania. Un extremo que el lunes Moscú deberá ratificar o no cuando plantee su propuesta de alto el fuego. En noticias de la Franja de Gaza, al menos 31 personas murieron cuando acudían a buscar alimentos en un punto de distribución administrado por una fundación estadounidense. Testigos declaran que soldados israelíes abrieron fuego directamente contra los civiles cuando se acercaban al centro. La fundación que distribuye la ayuda negó que hubiera muertos en sus inmediaciones e Israel acusó a Hamás de difundir noticias falsas e intentar impedir que los gazatíes accedan a los suministros. Natalia Plaza nos amplía. Como una trampa mortal. Así describió la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos el dispositivo de distribución de ayuda en Gaza centralizado por Israel. Esto después de que decenas de personas murieran en un tiroteo cuando acudían a un centro de suministros administrado por la Fundación Humanitaria de Gaza, respaldada por Estados Unidos e Israel. La distribución de ayuda se ha convertido en una trampa mortal. Numerosas víctimas, incluyendo decenas de heridos y muertos entre civiles hambrientos, se han visto afectadas por los disparos de esta mañana. Esto según informes de médicos internacionales sobre el terreno. Este humillante sistema ha obligado a miles de personas hambrientas y desesperadas a caminar decenas de kilómetros hasta una zona prácticamente devastada por los intensos bombardeos del ejército israelí. La entrega y distribución de ayuda debe ser a gran escala y segura. Médicos y residentes han dicho que soldados israelíes abrieron fuego contra miles de palestinos que acudían por ayuda. ¿Por qué les decimos que vayan al centro de ayuda? ¿Por qué les decimos que vayan al centro de ayuda? Y luego van allí y los matan. Lo que nos hacen es injusto, nos mienten. A mi hermano pequeño lo mataron. Fue a buscar ayuda para sus hijos y lo mataron. La Fundación Humanitaria de Gaza, con sede en Estados Unidos, negó que hubiera habido muertos cerca de sus instalaciones y el ejército israelí señaló a Hamás y lo culpó de entorpecer la distribución. Hamás está haciendo todo lo posible para impedir que lo hagamos. Está difundiendo rumores y noticias falsas e intenta con crudeza y violencia impedir que la gente de Gaza llegue a esos centros de distribución. Israel estableció un criticado plan para distribuir ayuda centralizado por él mismo y Estados Unidos, luego de meses de bloqueo total al enclave que ha puesto a la población bajo riesgo de una hambruna generalizada. La UNRWA también dijo que la Fundación Humanitaria de Gaza institucionaliza el bloqueo de ayuda al enclave, que Israel debe levantar su asedio y permitir a la ONU distribuir ayuda de forma segura.
En Estados Unidos, las autoridades informaron que al menos 6 personas resultaron heridas tras el ataque que ocurrió en la ciudad de Boulder, Colorado, cuando un sujeto utilizó un lanzallamas improvisado y arrojó dispositivos incendiarios hacia una multitud que se había reunido para pedir la liberación de los rehenes que permanecen en manos del grupo Hamas. El FBI investiga el hecho como un acto de terrorismo. Bangladesh inició el juicio en ausencia de la ex primera ministra Sheikh Hasina. A la exmandataria se le acusa de 5 cargos en un caso por crímenes contra la humanidad durante las manifestaciones estudiantiles que sacudieron al país en 2024. Natalia Plazas tiene los detalles. Es el juicio más esperado en Bangladesh. El proceso contra la ex primera ministra del país, Sheikh Hasina, acusada de haber cometido crímenes de lesa humanidad contra la población, inició oficialmente. Hoy se presentaron cargos contra Sheikh Hasina, Asaduzaman Khan Kamal y Chowdhury Abdullah Al-Mamun por crímenes de lesa humanidad cometidos entre julio y agosto de 2024 en Bangladesh. Se presentaron 5 cargos contra ellos y estos cargos fueron puestos en su conocimiento. Presentamos pruebas detalladas ante el tribunal, como usted y toda la nación pudieron ver en directo. Se presentaron 5 cargos en su contra. Entre estos, la Fiscalía asegura que Hasina es directamente responsable de ordenar asesinatos en masa, violencia contra mujeres y niños y quema de cuerpos. Este juicio no es una venganza, sino una promesa de futuro y un regalo para la próxima generación de un Bangladesh seguro. Hemos dicho que este juicio será imparcial, basado en la evidencia, los hechos y justo. Las acciones de las que se acusa a Hasina se enmarcan en la respuesta que su gobierno dio a la denominada Revolución de Julio, un importante alzamiento popular producido entre julio y agosto del pasado año, en el que los estudiantes salieron masivamente a las calles para denunciar cuotas de empleo discriminatorias. Según la Fiscalía, más de 1.500 personas murieron y 25.000 resultaron heridas en una violenta represión estatal. Tras las acciones del gobierno, las protestas se intensificaron, lo que acabó con el derrocamiento de Hasina el 5 de agosto. El juicio se realizará en ausencia, ya que la exmandataria huyó del país en agosto hacia India, donde se encuentra actualmente. Nigeria recupera poco a poco el aliento tras las mortíferas inundaciones del miércoles y el jueves que dejaron un saldo hasta el momento de 151 muertos en el estado de Níger. En este informe les hablamos de la historia de Adamu Yusuf, un superviviente que perdió a toda su familia durante la emergencia climática. Marta Moya nos amplía. En Mokwa, al oeste de Nigeria, los supervivientes caminan entre recuerdos anegados por el agua. Es el caso de Adamu Yusuf, que entre el barro y los escombros transita sobre lo que un día fue su casa. Este joven perdió a toda su familia en las inundaciones del pasado miércoles y jueves. Tengo 15 familiares en casa. Desafortunadamente, 9 de ellos murieron en la inundación y 8 siguen desaparecidos. Solo se ha recuperado un cuerpo y nuestra casa quedó completamente arrasada. Ahora mismo estoy en el lugar donde solía estar mi habitación. Lo he perdido todo. Mi esposa, mi madre, mis hijos y otros familiares están desaparecidos. La inundación nos lo ha arrebatado todo. Los familiares de Adamu figuran entre los más de 150 muertos a causa de las inundaciones en la urbe del estado nigeriano de Níger. Otras miles de personas fueron desplazadas durante la emergencia, a la espera de una ayuda gubernamental que no saben si recibirán. El gobierno ha declarado que no puede compensar a todos, pero esperamos que ofrezca toda la ayuda posible a quienes lo necesiten. En definitiva, lo dejamos en manos de Dios Todopoderoso. No hablo solo por mí, sino en nombre de muchos otros. Hay muchas personas que han sufrido pérdidas aún mayores que yo, con problemas más complejos. Los residentes de Mokwa recogen restos de madera y techos de chapa, mientras otros intentan reconstruir algún refugio temporal. Todos víctimas de la temporada de lluvias que comenzó el pasado abril y dejó el mayor saldo de víctimas desde 2022, cuando la peor ola de inundaciones mató a más de 600 personas en el país africano.
En Francia continúan celebrando la primera victoria del Paris Saint-Germain en la UEFA Champions League, aunque los primeros festejos también dejaron disturbios. En su primer balance, el Ministerio del Interior reportó la muerte de 2 jóvenes, uno en un accidente automovilístico y otro por arma blanca, mientras que 192 personas resultaron heridas, y también se informó sobre unos 559 arrestos, 491 de ellos en París, y de cientos de incendios y 200 vehículos quemados. Hasta aquí esta emisión informativa de La Vuelta al Mundo. Gracias por acompañarnos, pero no se desconecten que ya llega nuestro programa Reporteros. Quédense con nosotros. Desde 2006, en francés, inglés, árabe y español, las principales personalidades del mundo nos han concedido entrevistas exclusivas. Líderes mundiales nos han compartido su visión de mundo. Artistas y creadores nos inspiran con su trabajo y sus ideas. Intelectuales e innovadores nos cuentan cómo dan forma a nuestro futuro. Las grandes personalidades están en France 24. Liberté, égalité, actualité.